Hola a todos, en este vídeo vamos a ver las principales dificultades que nos podemos encontrar cuando nos iniciamos en el estudio de un idioma para ver qué pasos vamos a seguir para sortearlas y para comprender mejor cuáles van a ser las estrategias que vamos a seguir para que estudiar un idioma sea algo divertido, sea algo productivo y no se convierta muchas veces en un infierno, ¿no? Buah, tengo que estudiar esto, no sé cómo hacerlo, no, los idiomas no son lo mío, no puedo con esto, ¿no? Vamos a tratar de ver qué dificultades hay y qué estrategias vamos a seguir. Bueno, pues las dificultades que nos podemos encontrar tienen orígenes distintos. Por una parte, nos vamos a encontrar con dificultades propias del idioma, las dificultades que cualquier aprendizaje conlleva. Y luego, por otra parte, nos vamos a encontrar las dificultades derivadas de tener o no tener estrategias de aprendizaje adecuadas. Muchas veces no tenemos las herramientas adecuadas y eso nos va a generar una serie de dificultades. Comenzando por las dificultades propias del idioma, vamos a ver que tenemos tres aspectos principales que tendremos que tratar. El primero de ellos es el vocabulario y es de los más importantes, ¿vale? El 80% del dominio de un idioma viene determinado pues, por este conocimiento del vocabulario, ¿no? Pensad que si no tenemos vocabulario, si no conocemos las palabras de un idioma, es muy difícil que lo podamos hablar, no tenemos nada, ¿de acuerdo? Una vez que conocemos ya el vocabulario, tenemos que enfrentarnos a otro problema, a otra dificultad, que es la escucha de ese vocabulario. Tenemos que ser capaces de entender, de comprender eso que escuchamos y de pronunciar correctamente. Fijaos que estos dos aspectos, tanto el aspecto del aprendizaje de vocabulario como su escucha, su pronunciación, son los aspectos más importantes y es lo que va a determinar en gran medida el éxito en el aprendizaje del idioma en cuestión que tengamos que realizar. Y luego, por otra parte, también tenemos el estudio de la gramática, que son las reglas del idioma. Y pensad que la gramática es un complemento final al estudio del vocabulario y al saber pronunciar y al saber comprender ese vocabulario, ya que si por mucha gramática que sepamos, si no conocemos el vocabulario, si no conocemos cómo se dicen esas palabras, lo vamos a tener muy difícil para poder comunicarnos en ese nuevo idioma. Así que por una parte vamos a tener que enfrentarnos a estos tres aspectos, los relacionados con el idioma, y luego por otra parte nos vamos a tener que enfrentar a estrategias de aprendizaje, o en muchas ocasiones nos enfrentamos al estudio de un idioma y no tenemos herramientas para estudiar este idioma, valga la redundancia. Muchas veces no sabemos cómo aprender y es un aspecto también muy importante que nos va a generar dificultades y que tenemos que evitarlas. Fijaos, en este aspecto en este tipo de estrategias podríamos centrarnos en el papel de las creencias en el aprendizaje. ¿Qué pensamos nosotros sobre nuestra propia capacidad? Si somos buenos o no somos buenos. El aspecto de la motivación y el aspecto de la falta de capacidad. Pensad, por ejemplo, que la motivación es un factor muy, muy importante a la hora de aprender. Si no tenemos motivación, no tenemos energía, no tenemos nada tampoco, ¿vale? Así que es muy importante también saber cómo motivarnos. Por otra parte, es muy importante también saber cómo aprender. Si no sabemos cómo tenemos que aprender algo, qué herramientas hemos de utilizar, cómo proceder, lo vamos a tener muy difícil también para aprender un idioma. Y por otra parte, estos dos aspectos, tanto el tema de la motivación como el aspecto de la capacidad, están estrechamente relacionados con las creencias. Lo que pensamos nosotros sobre nuestra propia capacidad, qué creencias nos hemos elaborado a lo largo de nuestra vida sobre nuestra propia capacidad de aprendizaje. Y esto va a ser muy, muy importante porque muchas veces esto nos va a ayudar a continuar el aprendizaje si tenemos unas creencias fuertes sobre nuestra propia capacidad o van a ayudar a que abandonemos el aprendizaje, ¿vale? Así que es importante que tratemos estos aspectos y que tengamos en cuenta estas dificultades que tenemos aquí a la hora de iniciar un aprendizaje de un idioma. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues los métodos tradicionales
muchos ya posiblemente hayáis estado estudiando, como nos ha tocado a casi todos, ¿no? Los métodos tradicionales de aprendizaje de idiomas se basan por una parte en atacar estos 3 puntos que hemos visto al principio: el vocabulario, la escucha y la pronunciación, y la gramática. Lo hacen todo a la vez, ¿de acuerdo? Lo meten todo en el mismo saco y empezamos a estudiar vocabulario, a la vez que empezamos a escuchar y pronunciar, y a la vez también nos dan nociones de gramática, de manera que estamos atacando diferentes dificultades a la vez, todo a la vez, y esto es bastante peligroso. Muchas veces hay un dicho que es: ¿cómo te comerías un elefante? Y la respuesta es pues pedazo a pedazo, ¿no? No podemos comernos un elefante de una sentada, lo primero porque nos sentaría mal y lo segundo porque nos agobiaríamos, ¿vale? Así que es muy importante que dividamos nuestro trabajo en pequeñas tareas y no ataquemos el idioma pues todo a la vez, ¿no? Vocabulario, escucha, gramática, y además también los métodos tradicionales, además de atacar todo esto a la vez, no proporcionan herramientas ni estrategias de aprendizaje que nos ayuden a mejorar la calidad de nuestro estudio. Pensad que tampoco nos enseñan herramientas y lo que esto conlleva. Si tenemos que iniciar un aprendizaje, nos meten todo a la vez, el vocabulario, la gramática, la pronunciación, y encima no nos enseñan estrategias para mejorar la calidad de nuestro estudio, pues lo que va a ocurrir es que podemos llegar a pensar que no valemos, o que los idiomas no son lo nuestro, o que bueno, que no hemos nacido para estudiar y que no podemos iniciarnos en un idioma, ¿vale? Esto es mentira, todos podemos y lo vamos a ver durante el curso, que es bastante interesante estudiar un idioma con diferentes herramientas y vais a ver la cantidad de vocabulario, de información que podéis aprender. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es comernos el elefante poquito a poquito, pedazo a pedazo, y para ello lo primero que vamos a hacer es conocer de primera mano las fases del proceso de aprendizaje. ¿Por qué pasos vamos a pasar? ¿Por qué fases, valga la redundancia, vamos a pasar para que no nos suene extraño cuando estemos ahí? ¿De acuerdo? Esto es como cuando iniciamos un viaje, pues miramos el mapa y vamos a ver por qué lugares vamos a viajar, por qué lugares vamos a pasar. Es muy importante conocer el mapa de nuestro camino. Una vez que ya conocemos el mapa de nuestro camino, lo que vamos a hacer es conocer cómo funciona nuestra memoria. Porque pensadlo, si tenemos que estudiar vocabulario y el vocabulario es el 80% de un idioma, tenemos que memorizar vocabulario. Y hay que aprender cómo funciona la memoria y vamos a aprender ciertas técnicas que van a potenciar nuestra memoria para poder introducir en ella gran cantidad de vocabulario en muy poquito tiempo. Y esto es la base de cualquier idioma, ¿vale? Por eso es muy importante que aprendamos cómo funciona la memoria y cómo tenemos que estudiar determinados elementos. Una vez que ya conozcamos cómo funciona la memoria, vamos a hablar sobre el papel de las creencias, lo que hemos comentado antes, y las posibles barreras que nos podamos encontrar en nuestro aprendizaje. Es muy importante también conocerlas porque no nos sonarán extrañas, ¿no? Cuando nos encontramos una dificultad y nadie nos ha avisado de esa dificultad, pues puede que pensemos que nosotros no valemos, que esas dificultades vienen determinadas por una falta de capacidad nuestra y no es correcto, ¿vale? Hay ciertas barreras que nos vamos a encontrar en todo aprendizaje y que necesitamos conocerlas para reconocerlas. En cuanto aparezcan, que sepamos que no es culpa nuestra, que están ahí y que tenemos que sobrellevarlas. Y una vez que conozcamos ya el papel de las creencias en el aprendizaje y este tipo de barreras que nos vamos a encontrar, entonces ya vamos a pasar a conocer las técnicas específicas para el aprendizaje de idiomas. Y aquí ya vamos a trabajar varios aspectos. Cómo aprender vocabulario muy rápidamente, porque es la base del idioma. Vamos a trabajar también cómo practicar la pronunciación y la escucha, y lo vamos a hacer mediante un programita de software libre que es muy interesante, que os podréis bajar en vuestro smartphone o en vuestro ordenador y trabajar con él, y os va a permitir, acelerar vuestro aprendizaje de vocabulario de manera exponencial.
Y luego ya al final, para terminar, vamos a daros unas pequeñas nociones para saber cómo hemos de estudiar la gramática, por dónde tenemos que empezar. El curso está orientado a que aprendáis, no a solucionar exámenes ni a pasar exámenes, que es como muchas veces están orientados los cursos de idiomas. Se basan mucho en gramática, tenemos que saber mucho de gramática, pero luego no podemos comunicarnos. Bueno, pues el curso está orientado en sentido contrario. Vamos a aprender a comunicarnos lo más rápidamente posible y para ello vamos a utilizar las técnicas que sean necesarias.